Dios les bendiga. Les enviamos un saludo desde Mazatenango, Guatemala, y hoy estamos recorriendo el tercer movimiento de la palabra en el libro de los Hechos, y quisiéramos compartir hoy abriendo la escritura en Hechos capítulo 16, versículo 9 al 10, dice de la manera siguiente: durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu amor y por tu fidelidad sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña siempre, Señor, a entender el evangelio que está en toda tu palabra, en toda la escritura. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo tu Espíritu Santo llevó a estos hombres, Señor, y mujeres alrededor, Señor, del libro de los Hechos para poder llevar a cabo, Señor, tu obra en el tiempo del Imperio Romano. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrarnos con el evangelio, Padre, a través de esta lectura y a través de este recorrido, Señor, el tercer movimiento de la palabra. Ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a caminar como la iglesia primitiva caminaba, guiado por tu Santo Espíritu, Señor, guiada por tu Santo Espíritu, y porque tu palabra estaba en ellos. El evangelio se les había revelado, Señor, y entonces cumplían la evangelización mundial a través del movimiento de la palabra. Oro, Señor, en esta ocasión, pidiéndote todo en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Hechos 16 entonces nos habla de cómo inicia el tercer movimiento de la palabra. Si ustedes se recuerdan, en los dos anteriores vimos cómo todo empezó en Jerusalén, y a partir del primer movimiento de la palabra en Jerusalén, donde 15 naciones escucharon el evangelio en sus propios idiomas, luego Pablo y Bernabé van a Antioquía de Siria, y ahí se inicia el segundo movimiento de la palabra. Hechos 16:5 dice: y que las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. No es que no se plantaran iglesias, habían iglesias que se iban levantando durante los movimientos de la palabra que Pablo y Bernabé estaban realizando en el segundo movimiento de la palabra. Ahora entraremos al tercer movimiento de la palabra según el libro de los Hechos. Esto ocurrió en Macedonia. Es ahí donde se inicia este tercer movimiento de la palabra. Y podemos ver en los capítulos 16, 17 y 18 del libro de los Hechos todo este movimiento de la palabra, donde el Espíritu Santo está guiando a estos hombres y a estas mujeres para continuar el movimiento de la palabra. Quiero entonces avanzar en esto. Entro a Filipos, la primera ciudad de Macedonia, que es donde Pablo entra en esa ocasión, y dice que fueron a la orilla de un río. Es interesante que no solamente estaban en el templo, no solamente estaban en las casas, no solamente compartían el evangelio en esos dos lugares, sino que también salían. Y en esta ocasión los vemos a la orilla de un río, donde la gente se juntaba para orar. Y era un lugar de oración esta orilla de este río, que exactamente quedaba frente a la sinagoga de Filipos. Y ellos entonces fueron a ese campo a buscar a los discípulos y hablaron con mujeres, porque las que llegaban a orar eran mujeres en su mayoría. Así que Hechos 16, 14 y 15 nos narran uno de esos momentos, y dice de esta manera: Hechos 16, 14 y 15. Una de ellas, o sea, hablando de las mujeres con quienes ellos hablaron a la orilla del río, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, y era de la ciudad de Tiatira, y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Póngale atención a esta última parte de este versículo número 14. El Señor le abrió el corazón para responder al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Vemos entonces cómo la obra del Señor está sucediendo, que es lo que Pablo llevaba únicamente, el evangelio.
y él está presentando a la orilla de un río a un grupo de mujeres el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Es creer que Jesús es el Cristo. Este era el mensaje de Pablo. Y entonces sucede la obra de Dios, sucede el encontrarse con los discípulos. Y en esta ocasión era una mujer llamada Lidia, una comerciante, una empresaria, vendedora de telas de púrpura. Por la historia podemos ver que esta tela de púrpura era muy costosa. Y esta empresaria nos parece una mujer muy interesante, que ahora recibe la gracia del Señor y dice que el Señor le abrió el corazón para que ella pudiera entender el mensaje de Pablo. Es decir, se le reveló el evangelio a esta empresaria llamada Lidia. Es interesante cómo el Señor va abriendo los corazones de aquellos que están preparados desde antes de la fundación del mundo. Es que esta es la obra de Dios, no es una obra nuestra. No, nosotros solamente tenemos que presentar el evangelio y Dios abrirá los corazones y hará entender el evangelio a aquellos que ya están preparados para ello. Este es el movimiento de la palabra. Entonces el movimiento de la palabra no consiste en ir a convencer a la gente, no, consiste en presentar el evangelio, en buscar esa buena tierra que reacciona al evangelio. En este caso es una mujer comerciante, empresaria, vendedora de tela de púrpura llamada Lidia. Esta es la obra de Dios. Hechos 16:40 nos puede narrar también cómo después de que Pablo se queda en Filipos de Macedonia, en realidad es tratado muy mal en ese lugar y lo llevan incluso a la cárcel. Pero esta mujer llamada Lidia se había convertido en la discípula de ese lugar, la primera discípula que se levanta en Filipos. Y podemos ver cómo Dios tiene el evangelio preparado para muchas personas. No es que solamente para los que están dentro de la iglesia, no, sino que estos estaban a la orilla de un río y allí se encuentra una empresaria llamada Lidia que vende telas de púrpura. Esta mujer recibió el evangelio, recibió la revelación del evangelio, creyó que Jesús era el Cristo, de tal manera que se empieza una iglesia en su propia casa. Hechos 16:40 lo dice de esta manera, que al salir Pablo y Silas de la cárcel, se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Esta mujer había empezado ya una iglesia en su casa con el evangelio. Es así como se iban levantando las iglesias locales, las iglesias regionales, las iglesias en casa, para poder seguir compartiendo este movimiento de la palabra con el evangelio del cual nos habla la Biblia, creyendo que Jesús es el Cristo. Si nos podemos detener un poco aquí con esta mujer llamada Lidia. Es interesante cómo una mujer está a cargo de una iglesia ahora en su casa. Está a cargo de este grupo en su casa. Ella lo reúne ahora y Pablo y Silas llegan a predicar en esa ocasión después de salir de la cárcel. Pero la iglesia está en la casa de Lidia y toda su familia ha sido bautizada. Así que se levantó una iglesia allí en Filipos con esta mujer llamada Lidia, que está ahora a cargo de esta iglesia. Es una empresaria a quien se le reveló el evangelio de la Biblia. Una empresaria que pudo creer que Jesús es el Cristo. Esta es la primera mujer que llevó el evangelio a Europa, en realidad, según la historia. Es una mujer muy prominente, muy interesante, de algún recurso económico, y entonces puede influir un continente. Así es como Dios hace su obra. No necesita multitudes. Levantó a una mujer llamada Lidia y con ella se establece una primera iglesia allí en Filipos. De esta manera como el evangelio empieza a entrar a toda Europa, a todo un continente. Si podemos ver en medio de este capítulo 16, podemos ver en el versículo 16 y 17 de Hechos 16, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Podemos ver que Satanás siempre se va a oponer a la predicación de la palabra. Satanás siempre va a tratar de estorbar el movimiento de la palabra. Y en esta ocasión en Filipos no es la excepción. Satanás se levanta y a través de una joven endemoniada, una joven pitonisa, empieza a seguir a Pablo y a Silas. Y entonces empieza a decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Es que en realidad
Satanás sabe cuando se está predicando el evangelio. No se trata entonces de buscar demonios. Pablo y Silas no es que anduviesen buscando gente endemoniada. No se trata de escuchar a los demonios. No, muchos creyentes hoy creen que esa es la obra de Dios. Y entonces hablan con los demonios, entrevistan a los demonios, le preguntan cómo se llama, cuánto tiempo tiene de estar ahí, cómo fue que entró, qué necesita para irse, si está bien o no está bien, si hay que comprarle una nueva cama al demonio o no. Y todo esto hacen los creyentes hoy. Pero en realidad no se trata de buscar demonios. El movimiento de la palabra no es salir a buscar a los demonios, sino predicar el evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que a través de ese mensaje se va a resolver el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación con Dios. Sin embargo, siempre va a aparecer Satanás, siempre va a estar Satanás en el campo. Estos van a aparecer en el campo, de igual manera como esta mujer pitonisa aparece detrás de Pablo y de Silas, tratando de estorbar este mensaje. Aparentemente el demonio está diciendo que son siervos del Dios Altísimo. Claro que sí, él sabe que es así, pero lo que está buscando es distraer a la gente para que el mensaje no sea escuchado. Hechos 16, versículos 19 y 20. Cuando los de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad. Ve aquí cómo Satanás empieza a estorbar ya el evangelio y empieza a atacar a Pablo y a Silas. Entonces los que ganaban dinero con esta mujer pitonisa que adivinaba y le decía a la gente muchas cosas por medio de los demás que tenía, ahora ven cómo sus ganancias se vienen abajo. Hoy puedo ver lo mismo en una iglesia. Muchos en realidad no quieren el evangelio. ¿Por qué razón? Que sus ganancias se le vienen para abajo. Espero que tú no seas uno de esos. O sea, amén. Hemos encontrado muchos de esta manera. Miran que sus ganancias se les van a caer, que los diezmos van a bajar. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a predicar la palabra, el evangelio, en realidad a la gente no le gusta y se va. Pero el movimiento de la palabra. Así que Satanás se levanta. Siempre se va a oponer al evangelio. Satanás siempre va a aparecer en el campo y va a tratar de estorbar el evangelio. Satanás sabe en realidad cuando se está predicando el evangelio. Y él lo sabe. Y él puede estorbar en el campo también. Así que Satanás siempre se va a oponer al evangelio. Y no es la excepción acá en Filipo, la ciudad de Filipo, de Macedonia. Pero el movimiento de la palabra debe continuar a pesar de que Satanás se levante. No importa. A pesar de que Pablo y Silas fueron a la cárcel, no importa. Es que se están levantando los discípulos. Si podemos ver Hechos 16, 23. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Esta era la peor condición de un preso. En realidad, de un privado de libertad, esta era la peor condición, que lo metieran al cepo más profundo y que lo amarraran hasta ahí en el calabozo más profundo, y que lo amarraran al cepo, que era como una piedra que tenía una cadena, y entonces les amarraban los pies y ahí los tenían atados hasta lo más profundo de la celda. De esta manera es como Pablo y Silas están en la cárcel. Pero no importa aunque haya que ir a la cárcel. No es que estén tomándose una Coca-Cola ahí en la cárcel. No, dice la Biblia que les habían dado muchos golpes. Es decir, ellos están traumatizados ahí en el calabozo más profundo. Y aparte de que están todos golpeados, ahora están atados a un cepo, a una piedra, dentro del calabozo más profundo. ¿Qué condición más grave esta para Pablo y Silas? Si lo vemos humanamente, pareciera que todo se ha detenido. Pareciera que Satanás ha vencido. Pareciera que se logró detener el evangelio. Pero en realidad, el movimiento de la palabra debe continuar a pesar de las circunstancias. No importa lo que esté pasando, debemos seguir compartiendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y debemos seguir confiando en Dios siempre, no importa la situación en que nos encontremos. Yo pregunto, ¿en realidad estamos viviendo el evangelio de esa manera? Yo pregunto, ¿de verdad estamos viviendo el evangelio de esa manera? Yo creo que no. Hoy estamos muy cómodos todavía. Hay mucha comodidad en los discípulos y entonces no han llegado a este punto. Pero Pablo y Silas están en la cárcel,
Están metidos en el calabozo más profundo. Y aparte de eso, están golpeados. Aparte de ello, están amarrados a un cepo. Sin embargo, Hechos 16:25 nos dice qué está pasando con ellos. Hechos 16:25 dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Qué cree usted que estaba pasando en esa cárcel? Se estaba dando el testimonio de que Jesús es el Cristo. ¿Se puede usted imaginar a Pablo y a Silas metidos en el calabozo más profundo y todos los demás presos los están oyendo? A medianoche ellos están orando. ¿Y qué cree que están orando? ¿Por qué cree usted que están orando? Para que se abran las puertas del evangelismo en esa cárcel. Y además de eso, están cantando himnos a Dios. Los demás presos podrían estar decepcionados, pero Pablo y Silas saben en quién ha confiado. Así que siguen dando el testimonio del evangelio, aún en medio de la cárcel. Entonces, cuando pasa esto, Dios va a glorificar su nombre de una o de otra manera. Dice la Biblia que los magistrados los azotaron con varas y luego los pusieron en la cárcel, en la parte más profunda, y amarrados al cepo. Pero Dios hizo venir un terremoto que permitió que se convirtiera el carcelero de Filipos, juntamente con toda su casa, y se bautizaran. Es que el movimiento de la palabra siempre va a levantar nuevos discípulos para la evangelización mundial. Hechos 16, versículo 29 al 34, dice que el carcelero de Filipos, al darse cuenta que todo se había caído y que los presos se podían haber escapado, el carcelero pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este hombre estaba oyendo lo que Pablo y Silas estaban hablando dentro de la cárcel. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Cuando les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa, oiga, les expusieron el evangelio a él, al carcelero de Filipos, y este había invitado a todos los de su casa. Así que se levanta otra familia y se levanta otra casa con el evangelio. ¿Qué hace Pablo y Silas? Solamente una cosa: es compartir el evangelio, es exponer la palabra de Dios al carcelero de Filipos y a todos los demás que estaban en su casa. Esto habla de que había más gente aparte de su familia. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y le lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Mire cómo este movimiento de la palabra en la cárcel hace que se levante una familia, hace que se levanten más discípulos. Este discípulo es el carcelero de Filipos y su familia. Así que podemos ver cómo Dios está glorificando su nombre a través del testimonio de que Jesús es el Cristo, dado por Pablo y por Silas en Filipos. El movimiento de la palabra luego pasa a Tesalónica, que es otra ciudad. Luego de Filipos, Pablo y Silas se dirigieron entonces a otro lugar llamado Tesalónica. Como dice en 1 Tesalonicenses 2:2, aquí se levantó una iglesia, la iglesia de Tesalónica. Y dice 1 Tesalonicenses 2:2 de la siguiente manera: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, Pablo se está refiriendo a lo que acababan de vivir. Ellos estaban heridos, estaban lastimados, estuvieron en la cárcel, pero se levantaron en Filipos dos familias. Se levantó la familia de Lidia y se levantó la familia del carcelero de Filipos. Así que en Filipos quedó establecida la iglesia de Filipos. Ahí en esa ciudad se levanta una iglesia con los discípulos que el movimiento de la palabra ha levantado con el evangelio. Entonces dice aquí Pablo que después de haber padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. De esta manera, el siervo de Dios debe proceder de una obra a otra obra. No se debe detener. No es entretener a la gente. No es quedarnos en un solo lugar. No, sino que la Biblia nos llama a que debemos ir
no importa, de una prueba a otra prueba, de una ciudad a otra ciudad, de una aldea a otra aldea, de una comunidad a otra comunidad, de una victoria a otra victoria. Ese es el movimiento de la palabra, porque el evangelio no se puede quedar estático. Hechos capítulo 17. En los primeros versículos, el capítulo 17 y versículos 2 y 3 de Hechos nos dice, como era su costumbre. O sea, era ya algo que Pablo hacía. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga. Estamos hablando ahora de Tesalónica. Entró en la sinagoga de los tesalonicenses. Y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras. Discutió con ellos basándose en las escrituras. Es decir, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Y dice el verso número 3, basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera y resucitara. Y les decía, este Jesús que yo les anuncio es el Cristo. Este Jesús del cual yo les hablo es el Mesías. ¿Qué era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje de Pablo y Silas entonces en Tesalónica? Era el mismo, no había cambiado nada. Desde Hechos 9 hasta Hechos 17 podemos ver que Pablo sigue predicando el evangelio, para que aquellos que están preparados para recibir el evangelio puedan creer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Es allí en Tesalónica, como era su costumbre. Pablo fue a la sinagoga a buscar a los judíos. Sin embargo, algunos de ellos se convirtieron, pero dice la Biblia que se convirtieron más griegos, piadosos, es decir, prosélitos que amaban a Dios. No eran judíos, eran griegos, pero ellos amaban a Dios y entonces querían caminar con Dios. Y también muchas mujeres nobles, piadosas y distinguidas. Pero acá podemos ver en Tesalónica cómo se levanta otro discípulo más. Un discípulo que es mencionado es Jasón, el discípulo. Hechos 17, versículos 6 y 7 dice, pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Aquí en Tesalónica se levantó Jasón. Y este hombre era un hombre que tenía también muchos recursos. Y entonces es un hombre que en su casa empieza un movimiento de la palabra con más gente. Recuérdense que se convirtieron muchas mujeres, se convirtieron muchos griegos y se convirtieron algunos judíos en Tesalónica. Así que se levanta la iglesia de tesalonicense. Es interesante cómo el Espíritu Santo va levantando las iglesias y cómo el Espíritu Santo va levantando a los discípulos. En este caso es Jasón. Es un hombre que puede pagar una fianza también. Es Jasón el que ayuda a Pablo para que no sea atrapado aquí en Tesalónica, sino que lo ayuda a escapar. Entonces, luego de Tesalónica, se van a Berea. El movimiento de la palabra en Berea. Hechos 17, versículos 10 y 12 dicen, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Oiga, ellos iban de noche, se hizo de noche, y entonces enviaron a Pablo y a Silas a Berea, y ellos al llegar a Berea, lo primero que hicieron no fue ir a desar, no fue ir a tomarse un chocolate a la tienda, no. Dice la Biblia que se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Esta era la costumbre de Pablo. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Esto era en Berea. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. En Berea se levanta otro grupo de discípulos. Es interesante. Este grupo de discípulos estudian las escrituras. Recuerden que aquí no hay Biblia todavía. Solo están los rollos de Moisés, los salmos y los profetas. Y entonces estos son las escrituras. Y esto es lo que ellos revisan. Y dice que todos los días examinaban estas escrituras para ver si era verdad lo que Pablo les estaba anunciando. ¿Y qué les anunciaba Pablo? Que Jesús es el Mesías, el Cristo prometido. Entonces estos hombres de Berea
de verdad pudieron creer el Evangelio. Estos hombres de Berea llegaron a escudriñar las Escrituras y se dieron cuenta que este Jesús es el Cristo. Entonces muchos judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres, dice. Es decir, se levantó otro grupo en Berea a través del movimiento de la palabra. Es que la buena tierra estaba en Berea también. Y entonces Pablo y Silas van a Berea y encuentran esa buena tierra. Tenemos que tener claro que los campos son diferentes. A Tesalónica, y vemos ahora a Berea. La reacción en Tesalónica y la reacción en Berea es diferente. Sin embargo, el resultado es el mismo. Podemos ver que se levantaron. Entonces el movimiento de la palabra tiene esta característica: debe levantar discípulos, porque si solamente vemos a la gente, no está sucediendo el movimiento de la palabra. El movimiento de la palabra es ir y presentar el Evangelio, y que se encuentren los discípulos, que se levanten los discípulos y que continúe la evangelización mundial. En el movimiento de la palabra deben encontrarse los discípulos. Esta es la característica principal del movimiento de la palabra. Después de Berea, Pablo y Silas se dirigieron a Atenas. Esta es una ciudad muy grande y es una ciudad muy importante. Atenas es como un centro de conocimiento. Y acá Pablo y Silas se encontraron en primer lugar con la idolatría de esta ciudad. Son gente muy idólatra. Tienen muchos ídolos, tienen muchos dioses. Incluso han levantado un lugar al cual le llamaban el Panteón de los Dioses. Y ahí tenían la efigie de cada uno de los dioses en los cuales ellos estaban creyendo. Ellos tenían muchos dioses. La idolatría estaba presente allí en Atenas. No solamente eso, sino que la religión también estaba presente. Este era otro punto muy importante que el Evangelio iba a confrontar. No solamente la idolatría, la religión también. Pero había un tercer elemento, era la filosofía, el conocimiento humano. En esta ciudad de Atenas están los filósofos griegos. En esta ciudad de Atenas están las corrientes filosóficas de ese tiempo. Pablo es llevado a Atenas y es una ciudad entregada a esa idolatría que se muestra a través de los ídolos y los dioses que tienen. Y ahí, en esa ciudad de Atenas, Pablo discute con judíos, con los piadosos. Hechos 17:17 nos lo deja ver claramente que Pablo fue, como era su costumbre, a la sinagoga de los judíos. Y entonces allí discutió con los judíos, con los piadosos de ese lugar. Sin embargo, Pablo fue invitado a hablar a los filósofos. Aquí habían dos tendencias filosóficas. Estaban los epicúreos, los filósofos epicúreos. Estos filósofos creen que el fin último es el placer. Es decir, si algo no produce placer en la vida, entonces no tiene sentido. Esta era la filosofía de los epicúreos, disfrutar el placer. No importa el precio, había que tener placer. Eso era lo que ellos buscaban, el placer únicamente. Así que Pablo tiene que enfrentarse a estos filósofos epicúreos que creen de esa manera en el placer. Pero también estaban los estoicos. Los estoicos eran el ala contraria de los epicúreos. Los estoicos creían que había que vivir en armonía con la naturaleza, y que había que respetar la naturaleza, y que había que hasta adorar la naturaleza. Y así vivían los estoicos, se retiraban, y entonces ellos creían que si se iban a un lugar silvestre, a una montaña, entonces ellos se iban a encontrar con ellos mismos, y ellos mismos eran Dios. Así creían los estoicos. Entonces Pablo les predica acerca de Jesús y acerca de la resurrección, y lo llaman al Areópago, y ahí escuchan, porque ellos estaban interesados en oír cada cosa nueva. Y al oír a Pablo, oyeron, y esto no lo hemos oído. Y entonces dijeron, ven al Areópago, y ahí háblanos de eso que estás hablando. Y entonces Pablo les presentó el Evangelio, y ahí les habló de un altar. Ellos tenían un altar, una efigie. En esa efigie decía al Dios desconocido, al Dios no conocido. Así decía esa efigie. Es decir, tenían un monumento a un Dios al cual ellos le llamaban al Dios no conocido o al Dios desconocido. Entonces, a partir de ahí, podemos ver cómo Pablo, en el capítulo 17 y versículo 23, les empieza a hablar del Evangelio y les explica que Dios no necesita templos, que Dios no necesita templos hechos por los hombres, que Dios no habita en esos templos.
sino que Dios ha venido para que podamos encontrarnos con Él a través de Jesús, el Cristo, el que fue crucificado en Jerusalén. Hechos 17:30 y 31 dice: pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Este es el mensaje de Pablo. ¿Qué mensaje está dando Pablo? Está hablando del hombre que va a juzgar a todos los hombres. Está hablando del juez verdadero. Está hablando de aquel que ha sido designado, aquel que ha sido ungido para eso, aquel que fue enviado para eso. Esto está hablando del Mesías, Cristo. Y dice que de ello han dado prueba en muchos lugares. Y aparte de eso, la prueba más contundente es que lo levantó de los muertos. ¿De quién está hablando Pablo? Está hablando de Jesús, como el Cristo. En realidad, este discurso tardó mucho tiempo. No es que haya sido un discurso rápido. No se registra todo en la Biblia. Y no se deja claro también que Pablo haya hablado de Jesús como el Cristo directamente. Pero acá podemos ver en estos dos versículos 30 y 31 de quién les estaba hablando. Es como un resumen lo que hay en la Biblia. Pero en realidad Pablo les explicó el Evangelio de cómo Jesús fue clavado en una cruz, pero fue levantado de entre los muertos. Y entonces Dios los estaba llamando a ellos a dejar esa ignorancia de los tiempos pasados y ahora que se arrepintieran y que vinieran a Dios a través de encontrarse con el Evangelio expresado en Jesús como el Cristo. Hechos 17:23 dice: algunos creyeron, entre ellos Dionisio, el del Areópago, y Dámaris, y otros con ellos. Entonces se levantan discípulos en Atenas. Este es el movimiento de la palabra. En realidad siempre usted ve que hay levantándose discípulos, se están levantando discípulos. Y algunos dicen que Pablo no presentó claro el Evangelio aquí en Atenas, pero la Biblia dice que hubo discípulos. Hubo discípulos. Entonces Dios está haciendo su obra. No importa si Pablo lo presentó claro o no lo presentó claro. Hay discípulos. Se levanta Dionisio y Damas. Es una mujer y un hombre. Y entonces ellos creen allí en Atenas con el mensaje de Pablo. Después de Atenas, el movimiento de la palabra se va a Corinto. Recuérdese que aquí se levanta la iglesia de Corinto. Hemos visto cómo se levantó la iglesia de Filipenses. Hemos visto cómo se levantó la iglesia de Tesalonicenses. Hemos visto cómo se levantó la iglesia de Berea. Y hemos visto también cómo se levantó estos discípulos en Atenas. Y ahora vamos a otra ciudad, la ciudad de Corinto. Aquí se levanta otra iglesia, es la iglesia de Corinto. Entonces podemos ver que en este movimiento de la palabra se han levantado algunas iglesias. Es interesante cómo se levantan estas iglesias que más adelante son mencionadas en las epístolas paulinas. Podemos entender entonces cómo llegó el movimiento de la palabra a Corinto. Pablo, después de Atenas, viajó a Corinto. Y ahí en Corinto se encontró con Aquila y Priscila, fabricantes de tiendas. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Aquila y Priscila eran discípulos de Jesús el Cristo. Algunos dicen que eran discípulos de Pablo, pero en realidad no. Aquila y Priscila ya tenían el Evangelio. Solo se encontraron en Corinto, porque los judíos habían sido sacados de la región donde ellos estaban. Y entonces Aquila y Priscila vinieron a Corinto, y Pablo llega a Corinto, y entonces Dios los une ahí. Dios los junta para hacer la evangelización mundial en Corinto. Y se levanta la iglesia de Corinto en ese lugar. Hechos capítulo 18. Versículos 4 y 5 dice: todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús es el Mesías, que Jesús era el Cristo. Entonces el apóstol Pablo ahora se dedica exclusivamente a la predicación, dando testimonio a los judíos que Jesús es el Cristo allí en Corinto. Esta ciudad de Corinto es un puerto, es una costa, y entonces hay un gran puerto ahí. Es un lugar muy comercial,
en realidad tenía muchos habitantes, era una ciudad muy grande para el tiempo de Pablo, y es ahí donde Pablo se queda para dar testimonio a los judíos que Jesús es el Cristo. Acá podemos ver cómo Pablo va a los gentiles también. Hechos 18, versículos 7 y 8 dice: entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Es interesante esto, porque estos corintios oyeron a Pablo, pero estos son gentiles. Ticio Justo y Crispo son gentiles. Entonces Ticio Justo adoraba a Dios y él entonces se convierte al Señor. Reconoce que Jesús es el Cristo. Este Ticio Justo vive a un lado de la sinagoga, es un vecino a la par de la sinagoga. Pero aparte de esto está Crispo, el jefe de la sinagoga, y él también creyó en el Señor con toda su familia. Así que podemos encontrar a los discípulos levantándose en la ciudad de Corinto. Y dice que también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Así es como se levanta la iglesia de Corinto. Podemos ver entonces que en Corinto se levantaron discípulos: Aquila y Priscila, Ticio Justo, Crispo y muchos de los corintios. Este es el movimiento de la palabra sucediendo en la ciudad de Corinto. Así que en todas las ciudades a donde hemos pasado en este movimiento de la palabra, hemos visto cómo el movimiento de la palabra, el evangelio, está levantando discípulos desde Filipos, de Macedonia. Pasamos a Berea, pasamos a Corinto, pasamos a todas esas ciudades, a Tesalónica, y podemos ver cómo se levantaron los discípulos. Hechos 18:11 dice: Pablo se detuvo en Corinto 1 año y medio, después de recibir una visión de noche de parte del Señor. Entonces Pablo se queda en esta ciudad de Corinto, y es así como se levanta la iglesia de Corintios. Y él recibe una visión en la noche, y sucede el movimiento de la palabra allí en Corinto. Luego van a Éfeso y se levanta la iglesia de Efesios. Qué interesante movimiento de la palabra. Se han levantado como mínimo 5 iglesias mencionadas en la Biblia. Entonces Pablo se fue de Corinto a Éfeso. En Corinto dejó a Aquila y a Priscila, y ellos se encargan de la iglesia allí en Corinto. Pero luego este grupo de hermanos, esta pareja, Aquila y Priscila, se encuentran con el judío más elocuente llamado Apolos. Ustedes se recuerdan. Apolos. Hay que recordar que no se contaba con el Nuevo Testamento, sino solo con los rollos de la escritura del Antiguo Testamento. Y dice la Biblia acerca de este Apolos en Hechos 18, verso 24 al 26. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús. Aunque conocía solo el bautismo de Juan, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Después de un tiempo, Aquila y Priscila caminan con Pablo a la ciudad de Éfeso. Después de quedarse ahí en Corinto y consolidar la iglesia de Corinto, Aquila y Priscila se unen con Pablo y van ahora a la ciudad de Éfeso. Y ahí es donde se encuentran con este hombre llamado Apolos, el elocuente. Es un hombre sabio en las escrituras. Es un hombre muy elocuente, muy prominente. Conoce bien las escrituras. Y ahí ellos lo discipulan y le enseñan con más precisión el camino del Señor. Es que Apolos hablaba de Jesús desde las escrituras, desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, no había entendido con claridad que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Y entonces Aquila y Priscila lo toman y le enseñan más profundamente el Evangelio. Entonces Apolos puede entender este mensaje. Al final del capítulo 18, usted puede ver cómo Apolos ahora está predicando que Jesús es el Cristo. Todo esto
es el movimiento de la palabra. Número 3. Si podemos revisar entonces, para ir concluyendo, el movimiento de la palabra no es evangelizar por evangelizar. No es salir a evangelizar por evangelizar. No, eso es dar testimonio y está bien. Hay que hacerlo. Hay que dar testimonio. Claro que sí. La palabra del Señor dice en Mateo 24:14 que será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones de la tierra. Pero el movimiento de la palabra lleva un solo propósito. En cada lugar se deben levantar los discípulos que se van a encargar de salvar a su región. Este es el movimiento de la palabra. Esto es lo que debe suceder en el movimiento de la palabra. Se van a establecer iglesias locales con el evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. En algún lugar dijeron que ya no era necesario levantar iglesias, pero la Biblia nos enseña que se levantaban iglesias con el evangelio. Entonces, ¿por qué no levantar iglesias con el evangelio? Si esto es lo que Dios hizo en el libro de los Hechos, entonces se debe levantar iglesia con el evangelio. Si alguien ha tenido una mala experiencia al dirigir una iglesia, eso no es problema de Dios, eso es problema de la persona. Pero de verdad hay que levantar iglesias con el evangelio. Según la palabra de Dios, se levantaron iglesias en Filipos, en Tesalónica, en Berea. Se levantaron iglesias en Tesalonicenses, Filipo, Berea, en Corinto, en Éfeso. Se levantaron iglesias en este movimiento de la palabra de Pablo. El Espíritu Santo siempre va a guiar a los discípulos en el movimiento de la palabra. Es así. Es el Espíritu Santo el que va a estar guiando a ir a los lugares a donde tenemos que ir en el tiempo que tenemos que ir. A Pablo le habló a través de una visión del hombre macedonio. Luego le habló a través de otra visión para que se quedara en Corinto, diciéndole: no te vayas de esta ciudad porque tengo mucha gente en este lugar. Entonces el Espíritu Santo nos va a dirigir de muchas maneras. No podemos enclaustrar, encerrar al Espíritu Santo en la forma que Él nos va a dirigir. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo guiando a los discípulos, porque la obra es de Dios, no de nosotros los hombres. Así que no necesitamos que un hombre o un libro nos revele el evangelio. No lo necesitamos. Tenemos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Así que necesitamos ir a la Biblia, al evangelio, y va a suceder la obra de Dios a través del movimiento de la palabra. Entonces, el evangelismo sucede naturalmente con los que han creído que Jesús es el Cristo. No es algo forzado. Yo he escuchado en muchos lugares, en mi experiencia de recorrer muchas naciones, que hay iglesias que en realidad obligan a la gente a hacer el evangelismo. Me parece que esto tiene que ver con el crecimiento. Entonces, si usted no trae discípulos a este grupo, entonces usted no tiene el evangelio. ¿Será esto el propósito de Dios? ¿Será esto realmente? No, es que en realidad el evangelismo sucede naturalmente con los que han creído el evangelio, que Jesús es el Cristo. Entonces esto, cuando tienen el evangelio, van a encontrar a otros discípulos con el evangelio. No es algo que yo impongo. No es un adoctrinamiento para que otros traigan otros discípulos y que busquen y que contacten por las redes y que toquen aquel y que toquen acá y que lo engañen y que lo atraigan a ellos. Eso no es el movimiento de la palabra. Eso no es el evangelismo del cual nos está hablando la Biblia. Tenemos que tener claro que en cada movimiento de la palabra se deben levantar discípulos. Oro para que el Señor nos guíe siempre en el cumplimiento de su pacto. Oro para que podamos permanecer en el evangelio y que podamos hacer todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, no fuera de la palabra de Dios. Jesús es el Cristo, eso lo tenemos claro. Él es el evangelio de toda la Biblia. Nos pueden decir que lo tenemos mezclado, te pueden decir que lo perdiste, te pueden decir que no lo tienes, te pueden decir cualquier barbaridad, pero no lo creas. Es que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces no es un hombre, no es una persona, no es un grupo el que te va a decir si tienes o no el evangelio. No, es Dios mismo el que te va a guiar. Así que Dios siempre nos guíe en el cumplimiento de su pacto y que no nos desviemos por intereses mezquinos que hay en esta vida. Hechos 18, versículos 9 y 10 dice: una noche
El Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Una visión de noche. Dios le habla a Pablo: no tengas miedo, sigue hablando, no te calles, estoy contigo. Te van a atacar, pero no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Es decir, debe suceder la evangelización mundial en esta ciudad. Debe suceder el evangelismo en esta ciudad. Esta palabra es para ti también. Esta palabra es para mí también. Esta palabra que Dios le dio a Pablo es la misma palabra que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros ahora. De verdad, no tengamos miedo. Sigamos hablando. No nos callemos. Dios está con nosotros. No importa que te digan o que te ataquen o que te señalen. Dios no te va a dejar que te hagan daño. Dios no va a permitirlo. Porque Dios tiene mucha gente en tu ciudad. Así que hay que hacer el movimiento de la palabra. Y quiero finalizar con una pregunta. ¿Has pensado alguna vez cómo seguir escribiendo el libro de los Hechos con tu vida? ¿Has pensado alguna vez cómo quieres seguir escribiendo el libro de los Hechos con tu propia vida? Muchos cantan que la evangelización debe suceder con nosotros, con nuestras manos, con nuestros recursos. Pero yo pregunto, ¿te has preguntado cómo quieres seguir escribiendo el libro de los Hechos con tu propia vida? Piénsalo, por favor, y ora delante del Señor y medita en el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. El movimiento de la palabra debe suceder con nosotros, debe suceder en nosotros, debe suceder con nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Así que este es el Evangelio y este es el movimiento de la palabra según el libro de los Hechos. Bendigo tu vida y vamos a orar. Padre, te doy gracias y bendigo, Señor, tu nombre, porque nos permites compartir tu palabra, Señor, con los discípulos y aquellos que nos reciben a través de los medios. Padre, te pido que nos guíes siempre con tu Santo Espíritu, Señor, así como guiaste a Pablo, a Silas, a Bernabé, Señor, a todos los apóstoles, a todos los discípulos. Guíanos, Señor, para que podamos cumplir tu voluntad del pacto sobre la tierra. Señor del cielo, danos la gracia que necesitamos cada día para seguir pregonando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por favor, Señor, levanta a los discípulos de esta nación y levanta a los discípulos de toda Latinoamérica. Levanta a los discípulos de cada ciudad. Levanta a los discípulos, Señor, que junto con nosotros van a hacer la evangelización mundial en nuestros días. Oro, Señor, para que eso se cumpla, Señor, con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, te doy la gloria, Señor del cielo. Amén y amén. Jesús es el Cristo. Maranata. Bendiciones.